Vamos, chicuchas, chicachas, niñuchas y niñachas. Vamos a dar inicio a nuestra clasecita del día de hoy. Empezamos, 1, 2, 3, todos acá adelante. Bien, ya han hecho su relajo, ahora toca atender en este caso. Vamos a hablar esta semana acerca de la atmósfera. Correcto, obviamente atmósfera terrestre. A ver, cuando nosotros hablamos acerca de la atmósfera, ¿qué determinamos, profesor? Lo primero que tenemos que establecer es qué significa el término atmósfera. Para ello, nos vamos a ceñir en qué, profesor, en su etimología. Etimología. La etimología del término atmósfera nos dice que nos lleva, o este término proviene. ¿Proviene de qué? Proviene de dos. ¿Qué cosa, profe? Voces. Voces griegas. A ver, ¿qué entiendo aquí? Se entiende que los primeros en analizar, los primeros en estudiar la atmósfera fueron los griegos. Y aparte de ello, ellos también le van a dar esa definición, esa denominación al término atmósfera. Correcto. Esas voces, ¿cuáles son, profesor? Ser atmos y espaira, en la cual pues el término atmos equivale, profesor, nos dice que el término atmos equivale a ¿qué? A gas, o también en otros casos vas a encontrarlo como vapor, y el término espaira, ¿a qué equivale, profesor? Es esfera, ¿correcto? Esfera. En tal sentido, si nosotros juntamos estos dos términos, ¿qué significaría atmósfera? Esfera de gas o esfera de vapor, haciendo alusión a esa masa gaseosa que se encuentra pues en la Tierra, ¿correcto? Por lo tanto, los griegos van a poder definirlo de esa manera. Ahora, si nosotros hablamos del concepto etimológico, eso vendría a ser. ¿Cuál sería el concepto actual, profesor? Si nosotros hablamos del concepto actual, nos dice que el concepto actual de la atmósfera nos dice que se define como masa. ¿Qué masa, profesor? Masa gaseosa. ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué recubre? Recubre. ¿A quién, profesor? Recubre a la geosfera. Geosfera. ¿Y qué más, profe? Hidrosfera. Hidrosfera. Allá, en todo caso, si nosotros vemos aquí, ¿cuál sería la geósfera, profesor? Fácil, ¿verdad? La geósfera sería esa parte de ahí. En este caso se le denomina como geósfera o parte continental. ¿Listo? Profesor, voy a tener a la hidrosfera, que vendría a ser la parte líquida u oceánica, hidrosfera. Profe, y voy a tener a quién, a la atmósfera, que esta es la que recubre ambas. Atmósfera. En tal sentido, otros textos te dicen capa gaseosa que recubre la superficie terrestre. Correcto, eso está bien. Pero en la superficie terrestre tenemos a la hidrosfera y a la geósfera, que es lo mismo también. En tal sentido, jóvenes, tendríamos esa parte, esa base respecto o referente a la definición de la atmósfera. Ahora mira, si nosotros hablamos de una masa gaseosa, esos gases, ¿cómo se formaron? ¿Quién generó a la atmósfera? Diosito, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hablar de Diosito, origen de la atmósfera. ¿Qué dice el origen de la atmósfera? De acuerdo al Génesis 1:1, nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Cielo, ahí está, el aire, ¿verdad? No, esa vaina no hizo nada, mira que enfermo. A ver, cuando nosotros hablamos desde ese punto, mira aquí, Dios no ha hecho nada, chicos. ¿Quién generó? ¿Quién? Sí, pero yo me voy a ir directo al infierno. A ver, en este caso, ni ahí creo voy a llegar, hasta Satanás me va a botar. A ver, vas a hacer chongo en mi infierno que está en paz, me va a decir. A ver, en este caso, mira aquí, si nosotros hablamos de la atmósfera, jóvenes, ¿qué nos dice?
Nosotros hay que entender primero cómo se forma la Tierra para poder entender la formación de la atmósfera. De acuerdo a la teoría más aceptada, que es la teoría nebular, ¿cómo se formó la atmósfera, profesor? A partir de una nebulosa. ¿Qué pasó, profesor? En este caso, los planetas empezaron a creerse unos con otros hasta formarlo, hasta tener la consistencia que ahora la tenemos. Ahora mira, se entiende que al inicio, pues, la Tierra era incandescente. Al inicio era incandescente. Ahora, al pasar el tiempo, lo único que se enfrió de la Tierra es la corteza, que el interior todavía sigue siendo incandescente. No entiendo, profe. Mira esto. A ver, imaginemos una mazamorra, ¿ya? Mazamorrita, arroz con leche, ¿está bien? Listo, bacán. Ahora, yo preparo la mazamorra, lo sirvo calientito, a la señorita la sirvo, le invito todavía, pero la muy desgraciada viene después de media hora. Estamos, sí, así se bota, ¿no? Ya el plato está ahí, ella toca la superficie del plato de la mazamorra, ¿cómo está? Fría, ¿sí o no? Pero a ver, métele tu dedo. Métele el dedo a la mazamorra, no a otra cosa. Métele el dedo. Si quieres le metes la mano ya, que miércoles. Habla, ¿cómo está dentro? Caliente. Cuando tú sacas el dedo, ¿qué sale? Vapor. La misma vaina pasa acá. Mira, lo mismo pasa aquí. Profesor, ¿cómo es esto? O sea, la corteza es lo único que se ha enfriado de la Tierra. El interior todavía sigue estando incandescente. Ese estado incandescente atrapa gases. Esos gases van a salir afuera. ¿A través de qué? A través de estos huecos, que son las erupciones volcánicas. En tal caso, ¿qué te está diciendo? Esos gases atmosféricos van a salir a la parte externa, esos gases que estaban atrapados en el interior, salen a la parte externa ¿a través de qué? A través de las erupciones volcánicas. En tal caso, si nosotros hablamos desde ese punto, ¿quién es el que va a generar o quién es el que construye la atmósfera? Vienen a ser las erupciones. ¿Qué erupciones? Volcánicas. En tal sentido, si nosotros hablamos de erupciones volcánicas, estos van a jalar todos los gases que estaban en el interior hacia la parte que hasta ahora todavía se sigue haciendo. En tal sentido, jóvenes, tendríamos eso como fundamento de la generación o del origen de nuestra atmósfera. En tal sentido, ¿quién originó? No Diosito, sino ¿quién? Las erupciones volcánicas. De que el Génesis 1:1 dijo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, quedó desfasado. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la atmósfera? Las erupciones volcánicas. ¿Correcto? No. Ya, en tal sentido, sigue creyendo nomás. Estamos, en eso vamos a tener. Ahora mira, ¿qué cosa viene a tallar acá? Miren aquí. Nosotros tenemos a la Tierra. ¿La Tierra dónde está? ¿Dónde se encuentra la Tierra? Ya, en el sistema solar. Generalmente, ¿dónde? En el espacio, ¿sí o no? Yo te pregunto ahora, mira, yo te pregunto, piensa, razona, ¿una erupción volcánica será suave o violenta? Claro, listo, mira tía, es muy violento, o sea, cuando los gases salen, no salen suaves, salen expulsados con gran fuerza. Ahora, si la Tierra está en el espacio, ¿por qué esos gases no se perdieron en el espacio? Más bien todo lo contrario, se mantuvieron alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Allá, vamos a tener factores en este caso, de su existencia o para su existencia. Allá, profe, tenemos eso. Correcto, factores de existencia. Primer factor. Muy bien. Voy a tener aquí en profesor, voy a tener a la gravedad. A ver, si nosotros hablamos de la gravedad, recuerda que la gravedad es una fuerza de atracción por el cual todo el material es jalado ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. ¿Correcto? ¿Cómo lo entiendo, profesor? Una vez que estos gases salieron expulsados, la gravedad los va a mantener alrededor de la Tierra, evitando que estos se fuguen o se pierdan en el espacio. En tal sentido, ¿qué función cumple la gravedad? Ya, te dice que retiene
retiene a los gases atmosféricos alrededor de la Tierra, evitando que se pierdan en el espacio. En tal sentido, la función es retención, mantener a esos gases alrededor de la Tierra. Ahora mira, si solo la gravedad funcionara, recuerda que la gravedad jala todo al centro. Mira aquí, si solo la gravedad funcionara, estos gases estarían siendo jalados cada vez más y más y más, hasta que en un momento determinado esos gases estarían pegados a ras del piso. Estarían a ras del piso, se hubiesen pegado al piso. ¿Pero se pegan? No, caballero, para respirar, si estuviese pegado, ¿qué tendrías que hacer? Reptar nomás, agacharte, excelente, ponerte en 4, ¿sí o no? ¿Pero lo haces? No lo haces, estás respirando paradito. ¿Quién entra? Ahí entra el gringo, ¿correcto? Allá, profesor. ¿El gringo qué hace? El gringo calienta estos gases allá y los expande. Hace que no se pegue al suelo, sino se mantengan expandidos. En tal sentido, ¿quién es el otro factor? La radiación o energía, si quieres, no, radiación solar o energía solar, ¿correcto? ¿Qué hace esta radiación? Expande. ¿Expande qué cosa? Expande a los gases atmosféricos, evitando que estos se pierdan en la superficie terrestre. En tal sentido, función de expansión. Estos dos factores permiten, uno lo retiene, evita que se fuguen, y el otro evita que se peguen. En tal sentido, estos dos factores determinan la existencia de nuestra atmósfera. ¿Correcto? Uno los retiene y el otro evita que se pegue, se expanda. En tal sentido, tendremos eso. Características. Características atmosféricas o también conocidas como propiedades de la atmósfera. Propiedades atmosféricas. Cuando nosotros hablamos de las características o propiedades, estas características es básicamente el análisis del comportamiento de la atmósfera. O sea, vamos a tener cómo se comporta la atmósfera. En una de ellas, ¿quién es profesor? Es la compresibilidad. A ver, cuando nosotros hablamos de la compresibilidad, ¿qué nos dice que es la compresibilidad? Te dice que es la capacidad que tiene la atmósfera de ¿qué? De reducir. ¿Qué cosa? Su volumen. ¿Qué volumen, profesor? Volumen inicial. ¿Cómo, profe? No te entiendo. Mira esto, Si nosotros hablamos de reducir su volumen inicial, pregunta, ¿qué cosa es volumen? Volumen se dice que es el espacio que ocupa un cuerpo. Mira qué va a pasar. Yo voy a atrapar aire en este recipiente. Correcto. ¡Pum! Ahora lo voy a sellar, lo voy a tapar. ¿Qué va a pasar? Va a ocupar un espacio, un volumen. En tal sentido, el espacio del recipiente 1 es esta. ¿Y qué va a pasar, profesor? Yo a eso le voy a meter. ¿Qué cosa, profesor? Fuerza. Le someto fuerza. ¿Está bien? ¿Qué pasó? De lo que ocupaba este espacio, ahora mira ahí. ¿Qué pasó, profesor? Ocupa ese espacio. ¿Se redujo o no se redujo su volumen inicial? Por supuesto. En todo caso, yo estoy pasando de aquí a aquí. Ahora, pero mira, tú tienes que ver, esto es fácil de razonar. Ni razonar, solo es observar. Mira aquí. Cuando yo paso aquí, tú te fijas cómo están las moléculas aquí, ¿sí o no? Y mira cómo están aquí. En todo caso, ¿qué va a pasar? Hay un aumento de presión. Correcto. ¿En aquí hay presión o no? Sí, fuerte. Ahora, si hay presión, ellos chocan. ¿Me dejo entender? Claro, cuando están presionados los gases van a empezar a rozarse entre ellos. Chocan y chocan y chocan. ¿Me dejo entender? Ahora, al chocar, ¿qué genera? Aumento de temperatura. En todo caso, en compresibilidad vas a tener mayor presión y mayor temperatura. Correcto, en tal sentido, eso es lo que nosotros estamos quedando en ese punto. A ver, chicos, en tal caso, eso sucede en compresibilidad. Mira ahora, si nosotros hablamos, hay eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo le quito esa fuerza? Le saco la fuerza. ¿Qué pasa? Profesor, se expande, ¿verdad? Y vuelve a ese estado, ¿sí o no? Si tú le retiras, vuelve a ese punto, ¿sí o no? ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama
elasticidad. En todo caso, ¿qué es la elasticidad? Facilito. Es recuperación. ¿Recuperación de qué, profesor? Recuperación de su volumen inicial. Del volumen inicial. Volumen inicial. Ah, ya, profe. Si nosotros hablamos de recuperación del volumen inicial, ¿qué cosa vamos a tener? Simple. Nos dice que al pasar de esto a esto, ¿qué pasa con eso? Hay una reducción de presión y hay una reducción de temperatura. En tal sentido, ¿cuándo hace calor? Cuando hay compresibilidad o elasticidad. Cuando hace frío, cuando hay elasticidad. Me dejo entender, mientras más se separen, más se expanden, básicamente no hay una cierta unión entre moléculas y se enfrían en este caso. Por lo tanto, tendríamos eso. ¿Correcto? Ahí está. Sería eso respecto a esos dos puntos. También vamos a tener la característica de diatermasia. ¿Qué es la diatermasia? Mira, la diatermasia te dice que es la capacidad que tiene la atmósfera de ¿qué? De dejar. ¿Dejar qué? Dejar pasar. ¿Qué cosa, profesor? Dejar pasar la luz. La luz solar sin calentarse. Sin calentarse. ¿Cómo es eso, profe? Mira aquí. Nosotros entendemos que la atmósfera retiene temperatura, ¿sí? Se calienta la atmósfera. Pero ¿cómo se calienta? Mira esto. Si nosotros hablamos, mira, la radiación ingresa y esas partículas jamás se calientan así. O sea, ¿cómo, profe? Jamás se calientan de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Cómo lo entiendo? Fácil, lo que estamos pasando ahora. Mira aquí. Si nosotros ya estamos a las 10, van a ser las 11 de la mañana. Mira aquí, toda la mañana que hemos sentido frío. Correcto, a pesar de que el sol ya está, me dejo entender, pero profe, estaba nublado. Eso no importa, porque las nubes están acá abajo. Arriba hay todavía gases, pues me dejo entender. En tal sentido, si el sol ya había salido ya, ¿por qué hemos seguido sintiendo frío hasta estas horas? Ah, ya, es que jamás la atmósfera se calienta de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Me dejo entender. Estas ondas son ondas cortas. Quiere decir, ondas electromagnéticas cortas, y las partículas atmosféricas no asimilan onda corta, asimilan onda larga. ¿Y cómo se transforma esta corta en onda larga? Cuando llega al suelo, se absorbe y luego recién se libera. Por eso la atmósfera de abajo hacia arriba se va calentando poco a poco. ¿Me dejo entender? Por eso es que recién a estas horas te desabrigas. Si no, pues estaríamos recontracalientes ahorita, cosa que no pasa. Correcto. ¿Cómo se llama? Se llama absorción y dispersión. Correcto. Eso es lo que vamos a entender. Por eso se llama diatermasia. Correcto. Profe, ¿qué más voy a tener? Voy a tener espesor. ¿Espesor qué? Espesor variable. Si nosotros hablamos del espesor, ¿a qué se está refiriendo esto? Mira aquí. Vamos a ver, mira esto. Línea negra, ahí está línea negra. Y vas a tener a la línea azul. Pregunta, ¿quién es largo? ¿El negro o el azul? Negro. Oye, no, automático eres, ¿no? Enfermo. Te estoy diciendo, mira la imagen, no que te imagines. Ya te has imaginado que todo lo negro es largo, pero no es así siempre. Mira acá, el negro es corto y el azul es largo. ¿Qué quiere decir? Que aquí la atmósfera es más delgada y aquí la atmósfera es más gruesa, más expandida. Por eso se llama de espesor variable. No mide lo mismo toda la atmósfera en todas direcciones. En un lugar va a ser más delgado, en otro lugar más grueso, profe, o más expandido, si quieres llamar. Por ejemplo, el lugar más delgado, ¿quién es? El polo. ¿Cuánto alcanza? Alcanza 500 kilómetros. ¿Y cuál es el más expandido? El Ecuador. En el Ecuador, ¿cuánto alcanza? Alcanza el doble, 1000 kilómetros. En tal sentido, si nosotros hablamos, vamos a entender que el espesor de la atmósfera no es la misma en todas partes. Correcto. Ahora, ¿a qué se debe eso? Dos preceptos. O sea, ¿por qué en un lugar es delgado y en otro lugar es grueso? Hay dos conceptos. Primero, vas a tener temperatura. Temperatura. ¿Qué sucede con la temperatura? Cuando el aire se calienta, se expande, crece, ocupa mayor espacio. Y cuando el aire se enfría,
se comprime. Me dejo entender, se comprime. Y en vez de expandirse, se reduce su espacio. O sea, pesadazo se vuelve y cae. En cambio, el aire caliente ligerito y se expande. En este caso se puede elevar inclusive. Ahora, preguntando eso, ¿dónde hace calor? En el Ecuador. Aquí se expande porque lo va a calentar. Pues. Profesor, y aquí hace frío y se comprime. En tal sentido, profesor, vamos a tener, va a ser más delgado. Ya. Primero es temperatura. Ahora, gravedad, también te dice, mientras algo esté más cerca al centro de la Tierra, jala más. Si te alejas, jala menos. En tal sentido, ¿quién está más cerca? El polo, por eso jala más. Y el Ecuador está más lejos y por eso jala menos. En todo caso, para el espesor variable ingresan esos dos factores, temperatura y gravedad, chicos. Correcto. En tal sentido tendríamos espesor variable. ¿Qué más? Mira esto. Si nosotros hablamos de la forma, pregunta, ¿los gases tienen forma? No, pues no tienen forma. En este caso, pero tienen una propiedad, adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Quién contiene a la atmósfera terrestre? La Tierra. En todo caso, va a tener o va a adoptar la forma. ¿Forma de quién? Forma de la Tierra, que es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. En todo caso, forma, profe. ¿Qué más voy a tener aparte de forma? Mira esto, voy a tener movilidad. Movilidad. ¿Qué es eso, profesor? Quiere decir que la atmósfera no está quieta, está en constante movimiento. ¿Cómo sabes, profe? Facilito nomás. Hace rato estaba totalmente nublado, ahora se está despejando. ¿Quién lo está moviendo? Claro, en todo caso la atmósfera nunca está quieta. ¿Quién lo mueve? Los vientos. Bien, Diosito no mueve, está jalando ahí con su soga, ¿no? No, pues no, eso no va. Ahí está, profe. Listo, mira, te lo demuestro. Ahora, ¿quieres algo más específico? Voy a suponer, ya, estoy suponiendo nomás, los de ahí atrás, uno de esos jovencitos, señorita, no sé quién, no estoy indicando a quién, anoche ha comido frijol. Correcto, frijoles ha cenado. Bacán, varoncito le mete cualquier cosa, normal. Señoritas nomás son medias delicaditas. A ver, cenen frijol las señoritas. No comen, por ustedes. Ay, mi estómago, dicen, ¿no? Son más. Varón le mete todo, pues buen tanque. A ver, en este caso, ¿qué sucede? Ahora, en la mañana, encima todavía desayuna 3 huevos duros. Estamos, no ese huevo duro, sino sancochado. Estoy hablando de qué sancochado. Listo. A ver, de su tío su huevo duro, ya no importa. Le ha quitado el huevo sancochado, a eso me refiero. Ya, en este caso, ahora está, ya sabes cómo está el estomaguito, ¿no? Hinchadito, con gasecitos. Y de ahí se mete un pedal, pero de esos silenciosos. Estamos, nadie sabe, no se escucha nada, no generan, y es insonora. A ver, pero no es inolora, ¿sí o no? Empieza a sentirse unos olores bien agradables. Y los jóvenes que están ahí, obviamente, pero la señorita que está aquí también lo siente. ¿Cómo llegó el olor desde ahí atrás hasta aquí? Ay, Diosito lo jaló también. Ya, listo. A ver, entonces, Diosito lo sopló, diciendo. En todo caso, mira, movilidad. Por eso el aire nunca está quieta. Jamás está quieta. Por lo tanto, siempre se mueve. Profesor, ¿quién lo mueve? Lo mueve los vientos. Correcto. Normalmente, en este caso, siempre hay vientos. Eso lo vamos a ver a la siguiente clase. Eso se determina por diferencia de presión nada más. Profesor, ¿qué tenemos? Vamos a tener eso, movilidad. Pregunta. ¿La atmósfera tendrá color? Ya. En todo caso, diremos que la atmósfera es incolora. Quiere decir que no presenta color. Pero, profe, ahí tape, mira, ya se despejó. Estoy viendo una cosa azul. Esa cosa azul del cielo que ves, mira, un color azulado. Pregunta, ¿eso será el color? No. Eso simplemente es una subcapa que se encuentra aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sodiosfera. Lo que tú estás viendo, esa capa es una capa de vapor de sodio y el sodio tiene la propiedad de asimilar o pigmentarse de ese color. Por eso el cielo es azul. No es por lo que te han comentado. Se llama Dios, profesor. No, tampoco.
Miren, a ver, miren aquí. Por ejemplo, a mí y a algunos de ustedes también les han mentido, ¿sí o no? A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo le pregunté a mi profe, obviamente, hace algunos eones atrás, pero cuando era estudiante, cuando era cachorrito todavía. Claro, nada, ¿cuál revolución? Estaba en la revolución neolítica. Estamos, allá, profe, justo estaba ahí con Platón, con Sócrates, con mis chocheras eran, mis causas. Nada, son chibolos todavía, yo soy mayor que ellos. A ver, en este caso, ¿qué tenemos? Listo, mira, justo le pregunto al profe y le digo, profesor, ¿por qué el cielo es de color azul? Hijito, es que es reflejo del mar. Así me han dicho, es reflejo del mar. Inclusive me determinan en este caso, mira, ¿cómo es un espejito, sí o no? Agarras una batea, tú pones ahí el agua, pones tu carita, ¿se refleja o no? Sí, ya, reflejo del mar. Y uno de los compañeros le dice, profe, Bolivia no tiene mar y su cielo es azul. Cagón eres, le dice. No, no. Eso no, a ver, así no, sino... Yo le vuelvo a preguntar después de un tiempo y le digo, profe, ¿por qué el mar es azul? Y me dice, es reflejo del cielo. ¿Cómo? Le digo, y casi me da derrame cerebral. Primero me dice que el cielo es azul porque es reflejo del mar, y ahora me dice que el mar es azul porque es reflejo del cielo. Total, ¿quién refleja a quién? Dios, profesor. Listo. En tal sentido, cagón eres, ¿no? Ya, listo. En tal sentido, no hay reflejo de nada. Todo es sodio, chicos. Todo es sodio. En el mar hay sodio, ¿no? Uno de los componentes de los océanos es el cloro y el sodio. Son los más abundantes. ¿Está bien? Ya, profe. Por eso es salado también, pues, cloruro de sodio, si quieres llamar. Ya, profesor. En tal sentido, en el mar hay sodio, el sodio asimila también igual. Aquí también hay vapor de sodio y el sodio es lo que tú ves, esa parte. Correcto, ese color azulado que siempre se ve cuando el cielo está despejado. Vamos a ver qué cosa, vamos a ver ese color. Esa, en todo caso, en general, ¿a qué llego? Que la atmósfera no presenta color y por eso se dice que es incolora. Pregunta, ¿oldra? Profe, sí, acá huele a huevo. No, peso ya sabes qué es, ¿verdad? Ya tu compañero es inodora. Claro, no tiene olor, no tiene sabor, es insípida. Correcto, igual que tu enamorada, ¿verdad? Insípida en este caso. Listo, vamos a tener. ¿Perdón? Ya. Lima la gris. Eso se debe a la presencia de las nubes estrato. Las nubes estrato son nubes, un tipo de nubes que no tienen gran altura, no se van a gran altura, sino se concentran a bajas alturas y por eso pues Lima básicamente todo el año es gris. Correcto, pero en esta temporada cuando uno va a Lima, sí se ve un cielo azulado, porque las nubes estrato ya no están ahí, eso ya se van a otra parte por los vientos alisios, correcto, en tal sentido tendríamos eso. Listo, profe, eso sería insípida, inodora y listo, son algunas propiedades. Vamos a ver ahora, ¿qué cosa, profesor? Vamos a ver acerca de la composición atmosférica. Profe, si hablamos de la composición de la atmósfera, ¿de qué está constituido? Miren, nos dice que este concepto está mal. ¿Por qué? Bueno, te vas a dar cuenta. Masa gaseosa. En realidad la atmósfera, si uno lo interpreta de esa manera, será un conjunto de gases, ¿no? Claro, pero realmente no solamente hay gases. Por eso se dice que la atmósfera presenta una composición heterogénea. Profesor, ¿por qué heterogénea? Porque no solamente hay gases en la atmósfera, ¿correcto? Hay más compuestos, como por ejemplo, ¿qué cosas tenemos, profesor? Voy a tener sólidos. ¿Qué más tengo, profesor? Voy a tener líquidos. Y en mayor cantidad, eso sí es correcto, vamos a tener ¿qué cosa? A los gases. Correcto, hay mayor cantidad, sí, pero no solo es gases, pues.
Por ejemplo, sólidos como ¿qué, profesor? Puedes tener polvo, puedes tener hollín, puedes tener ceniza, hasta piel. Claro, la piel pues, la piel está siempre constante, tú te haces así y se libera y se empieza a suspender la piel. Por eso es que siempre, aunque en esta temporada no es mucha, porque hay bastante humedad, pero cuando estamos en el mes de junio, julio, se reseca y ves como si se formara una especie de paspa. ¿Me dejo entender? Eso es piel muerta, pues. Claro, eso, profesor, rascas y se suspende, pues. A ver. ¿Cómo, profe? No te entiendo. A ver, ¿alguna vez has hecho esto, sí o no? Cuando tú abres tu ventanita o tu puerta, los rayos solares entran directazo, miras unos puntitos suspendidos ahí. ¿Eso qué es? ¿Un gas? No, no necesariamente, te estoy diciendo. Puede ser o no puede ser. Puede ser piel, por ejemplo. Puede ser, ¿qué cosa? Puede ser, por ejemplo, polvo. Puede ser ceniza. Puede ser hollín. Profe, ¿cómo? No te estoy entendiendo. Fácil, pues, hijito. A ver, cuando tú limpias tu cuarto, lo dejas limpiecito, pasas por tu mueble y no hay nada, ¿verdad? Limpio, bacán. Pero pasado algún tiempo, par de días, vuelves a pasar, ¿qué tienes? Ya hay polvo, ya hay esos corpúsculos sólidos. Profe, en todo caso, ¿de dónde salió? Es que eso ya está en el ambiente. Cuando uno limpia, empiezas a limpiar, estás levantando el polvo. ¿Me dejo entender? O sea, otros peor todavía, son medio, ya no sé, ¿qué te puedo decir? Cuando limpian lo hacen con esos despolvadores, que hay así tipo rafia, creo, chancán todavía. ¿Te das cuenta? ¿Qué haces? Estás levantando polvo. Claro, pero igual tienes que limpiar, ¿sí o no? Porque ese polvo que se levanta, pasa el tiempo y vuelve a sentarse. Se levanta y se siente, se levanta y se siente. En ese plan está. Por eso ese polvo, si tú miras, cuando tú ves así que entra el sol, mira esa partícula, hazle asícito, ni siquiera así fuerte, asícito nomás esa vaina se loquea, se dispersa, se moviliza rapidito, asícito nomás se loquea. Y peor, pues si tú le estás metiendo así todavía, ¡fum!, se levanta. ¿Me dejo entender? Por eso eso sube, baja, en ese plan está. Por eso esos son sólidos. Peor todavía, ¿alguna vez esto has hecho, sí o no? Esto han hecho. Por ejemplo, cuando van a Lima, aquí en Ayacucho es poco, en Lima es muy notorio. En esta temporada, pucha, hace un calorzazo, te estás duchando a cada rato y un montón. Sales a caminar y normalmente con el calor transpiras. Ya ves, estás sudando, agarras un pedacito de papel higiénico, te pasas sobre el rostro. Cuando miras el papel, negrazo termina. Claro, te estás blanqueando, ¿sí o no? Te estás blanqueando, te estás despintando, ¿no? Listo. Te estás volviendo blanquito, se te está yendo lo chaufa, ¿verdad? En este caso no es eso, pero claro, nosotros de acá de la sierra somos color humilde, pues somos color chaufa. Está cartón mojado, dice, ya listo. Tú serás, profe, todos, yo también me incluyo. Cuando te das cuenta de eso, es fácil. Cuando tú te vas a la costa, hasta el zambito, el morenito, que es normalmente un poquito más oscuro que uno, ¿qué pasa, profesor? Se blanquea. Y el blanco, más blanco todavía se vuelve. Claro, porque se limpia la piel. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué somos de color chaufa acá? Correcto, es por la humedad, pues. Mira, si tú te das cuenta, en esta temporada es donde te aclaras. Aquí en Huamanga. Aquí en Huamanga te aclaras más. Pero si tú en junio, julio miras tu piel chaufita, ¿sí? Claro, quemadito. ¿Por qué, profe? Es que en esta temporada, a nivel de el hemisferio sur, estamos en verano y hay mayor humedad. Y la humedad limpia, pues. Por eso cuando tú vas a la costa hay mayor presencia de humedad y se limpia la piel. En cambio, cuando nosotros no tenemos aquí humedad, mira, ¿por qué te chaufeas? Esto es biología simple, pues, joven. Simple sasa. Mira, el cuerpo o la piel humana necesita humedad o no. Claro, por eso se llama humectación. Se tiene que humedecer. Y el ambiente normalmente te lo da. Te va a dar humedad.
¿Me dejo entender? Pero si no hay humedad, ¿qué pasa? El cuerpo lo genera. Claro, lo genera para mantenerse humectada. No hay humedad, pero tu cuerpo lo genera. ¿Cómo se llama? Se llama grasa cutánea. Por eso nuestra piel es grasosa. No, de todos, no solamente mío, de todos. De aquí de la tuyo será. Imagínate, a ver, o sea, ponte a pensar que estamos botando grasita. Es como si tú te embarraras con aceite en la cara y sales al gringo y le sonríes. Te chaufea. Me dejo entender, te quema. Ahora, cuando tú te vas a la costa, en la costa hay mayor presencia de humedad, hay fuerte humedad, tu cuerpo ya no genera grasa cutánea. Por eso un tiempo cuando tú estás allá hasta que te vayas adaptando, ¿qué pasa? Tu piel se vuelve grasosa, pegajosa. Pero pasa un mes, 2 meses, ya tu piel normal se vuelve. ¿Por qué? Porque ya no generas grasa. El ambiente te lo da. Y por eso, como ya no generas grasa, la humedad te limpia, te lava. Los poros se abren y cambias. Por eso te blanqueas. Y acá te chaufeas. Correcto. Ese es el detalle, pues. Por eso, si hablamos desde esa parte, vamos a tener que hay líquidos. Me dejo entender. Ni siquiera para que te puedas dar cuenta. Facilito nomás. Mira, esa cosa grisácea que estás viendo allá media blanquecina que no deja que los rayos solares ingresan, ¿qué es? Ya nubes. ¿Qué miércoles es eso? ¿Es un gas? ¿Que sí? Si fuese gas, ahorita mira el oxígeno. Pues. Es que eso es, son líquidos, son gotitas de agua en miniatura. Milimétricos que tienen la capacidad de suspenderse. Si no está despejado, a ver, dime el color del oxígeno. El oxígeno si es un gas, ¿sí o no? A blanco es el oxígeno, ya, disculpe. Dime el color del helio, del hidrógeno, del criptón, del xenón. O sea, dime, esos sí son gases, me dejo entender. ¿Se observan? No se observan, pues. Pero eso sí estás observándolo. ¿Por qué? Porque eso no es gas, pues son partículas o gotitas de agua muy finitas. Y si es agua, ¿qué miércoles es? Líquido. Obviamente lo que sí hay en mayor cantidad son gases. Eso sí es correcto. Bastantotes gases hay. Eso sí, casi todo. Pero no es todo. Por eso justo como hay más gases, estas de acá se van a clasificar en 2. Profesor, ¿cómo se compone? De 2 maneras. Uno, vas a tener a los gases. Gases permanentes. Y vas a tener a los gases. ¿Qué gases? Gases variables. Ah, ya, profe, mira esto. Si nosotros hablamos de gases permanentes, ¿por qué se dice gas permanente? Porque estos gases están presentes en cualquier rincón de la superficie terrestre. O sea, si tú te vas a China, están ahí. Te vas a Australia, están ahí. Te vas a Canadá, están ahí. Te vienes a Perú, están ahí. Te vas a Chile. Donde te vayas, van a estar presentes. Por eso se dice permanente. Y variables, ¿por qué, profesor? Porque estos varían en cantidad de un lugar a otro. En un lugar va a haber bastante y en otro lugar va a haber poco. ¿Me dejo entender? Ah, ya. En todo caso, por eso se dice variable. En un lugar bastante, en otro lugar poco. Ah, profe, en todo caso, mira, a los gases permanentes, como están siempre presentes, también le dicen gases regulares. Correcto, regulares. Profe, en todo caso, van a estar presentes siempre. Ahora, ¿quiénes son estos gases, profesor? Vas a tener, por ejemplo, al nitrógeno. Correcto, no pintan los plumones. ¿Por qué? Vas a tener al oxígeno. Vas a tener ¿a quién? Al argón. Correcto, argón. Vas a tener otros gases. Dentro de otros gases, ¿a quiénes tenías? Fácil, ¿verdad? Claro, los gases nobles. El criptón, el radón, el xenón, hidrógeno, helio, etcétera, ¿correcto? En tal sentido tendríamos eso.
El negro, el negro. A ver, en tal caso tendríamos eso, correcto, nitrógeno, oxígeno y argón son los gases más abundantes de la atmósfera. Ahora, te decía, gases variables porque varían en cantidad de un lugar a otro. A estos también, ¿qué le dicen? Le dicen gays. Correcto, no, pues, no estoy pasando lista por si acaso, presente, dice. Gases de efecto invernadero. Correcto, gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque regula, en este caso, generan el efecto invernadero. También le llaman ¿Termo qué? Reguladores. Ahorita lo voy a orinar, no te preocupes. A ver, para que despierte. En este caso vamos a tener agüita, quieren, agüitación. Listo, agüita le voy a dar ahorita. Mira acá, profe, si nosotros, ya pues pueden abrir, sí, de verdad se está caldeando ya, ni cuenta se dan. ¿Huele a trago? Qué rico. Métele las ondas. A ver, si nosotros hablamos desde este punto, termorregulador, porque abran nomás chicos, abran, que corra, que sigo, ya ven, mira, mejor. Claro, pues que hace rato estaban con frío y ni caso me hacen, pero ahora porque estás sintiendo calor, les digo, y siguen, listo, solcito, profesor, el gringo ha salido, ya, listo. Termorregulador, ¿por qué? Porque regula la temperatura. Mira, escucha. Si estos gases hay en mayor abundancia en un lugar, ese lugar es caliente. Si estos gases hay poquito en un lugar, ese lugar es frío. ¿Me dejo entender? O sea, depende de la cantidad de gases, de estos gases, que ese lugar sea caliente o sea frío. ¿Me dejo entender? Listo. ¿A quién tenemos, profesor? Vas a tener al vapor. ¿Vapor de qué? Vapor de agua. Correcto. Allá. Vas a tener al CO2. Vas a tener al CH4, que era metano. Vas a tener el O3, que era ozono. Mira, ¿qué te estoy diciendo? Si hay más CO2 en un lugar, más caliente. Pero no solamente es el CO2, también vapor de agua. Si yo tengo más vapor de agua en un lugar, es más caliente. Por eso, los lugares que estén cerca quieren que se abra porque se están durmiendo. Bacán, chévere. Listo, mucho frío ya. Estos están. Sí, está bien. Estamos. En tal sentido tenemos esa parte, ¿ya? Ahí está. Vamos ahora. Mira, yo te pregunto, ¿cuál de estos gases hay en mayor abundancia? ¿Los permanentes o los variables? Claro. Profe, vamos a tener así que el nitrógeno es el más abundante con 78%. El oxígeno, segundo gas más abundante con un 21% y el argón 0,93% como el tercer gas más abundante. Hasta ahí ya tenemos casi todo, casi 0,07%. ¿Quiénes están, profesor? Están los otros gases más los gases variables. Quiere decir que dentro de esta cantidad ya se encuentra vapor, criptón, radón, xenón, CO2 y todos ellos ya se encuentran dentro de este porcentaje. Correcto. Por eso el CO2 todavía tiene un porcentaje muy bajo, 0,0003%. Pero al tener solo ese porcentaje, profesor, es muy alterador. Recuerden que esta es la primera causa o el primer generador de los males del medio ambiente. Correcto, en tal sentido tendríamos eso. Pero es muy poquito lo que hay. Pero ese poquito lo que hay, o sea, por eso te dice, si la naturaleza se altera en un mínimo, ¿qué pasa? Se genera una alteración total, una alteración muy fuerte. Por eso mantiene un equilibrio muy delicado. Muy delicado. En tal sentido tendríamos eso. Correcto. Ahora, si nosotros hablamos de los gases permanentes o regulares, ¿estos gases son importantes o no? Por ejemplo, los dos primeros gases son muy importantes. El nitrógeno, ¿por qué es importante en la atmósfera? Porque diluye al oxígeno y lo hace respirable. Quiere decir, oxígeno puro no se puede respirar. Es seco. Me dejo entender. Te ahogas cuando te ponen oxígeno puro. En todo caso, ¿qué sucede? El nitrógeno lo ablanda, lo diluye y recién se respira.
Por eso una de sus funciones del nitrógeno es que hace que el oxígeno se respire, lo diluye. Segunda función del nitrógeno, fertiliza el suelo. ¿Cómo fertiliza? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué en todos los cerros, mira, verdecito? Claro, profe, claro, el nitrógeno es un fertilizante natural. Lo único que necesita todos los suelos es agua. Y como en esta temporada llueve, por eso se enverdece. Por eso es que se enverdece. El nitrógeno fertiliza, lo vuelve fértil, por eso posibilita el desarrollo de la agricultura. ¿Correcto? Listo, pero la agricultura, profe, sí, pues en este caso. Ahora, oxígeno es importante porque se respira eso, respiramos oxígeno. Además, el oxígeno es importante porque permite la cocción de los alimentos. O sea, ¿gracias a qué? A que se genera la combustión, el fuego. El fuego en la tierra se provoca gracias al oxígeno. Correcto, ¿cómo te das cuenta? Fácil, a ver, agarra una vela, enciéndelo, tápalo con un vaso, ¿qué pasa con la vela? Se apaga. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. En todo caso, ¿de ahí qué deduces? ¿Qué se quema? El oxígeno. Claro. Si no me crees, hazlo eso. Ahora, profe, pero si hay oxígeno aquí en el ambiente, ¿por qué no se incendia la tierra? Ahí viene el nitrógeno. Controla la propagación del fuego. Claro, es como si lo aplastara. Por eso hay incendios forestales. Ya, listo. Vamos, en tal sentido, tenemos eso, ¿ya? Importancia de la atmósfera. Importancia, ¿correcto? Profe, si hablamos de la importancia, ¿por qué es importante la atmósfera? Primero, nos dice que nos protege. ¿Protege de qué, profesor? De los meteoros. Meteoros. Quiere decir que no permite el ingreso de los meteoros, destrozándolos, rompiéndolos, quemándolos. Profe, ¿qué más? Nos dice que estas de acá regulan. Regulan la temperatura de la Tierra. Correcto. Regula la temperatura atmosférica de la Tierra. Si no, sería muy extrema la temperatura. También regula, ¿qué cosa, profesor? Regula, en este caso, la radiación. Radiación, ¿qué? Radiación solar. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los rayos solares ingresan. Mira acá, fácil nomás de entender. Aquí tienes el campo magnético, no toda la radiación solar ingresa, se desvía. Casi la totalidad, ¿ah? Profe, solamente ingresa el 18% de la radiación solar. De ese 18%, chicos, todavía hay algunos rayos que no ingresan. Por ejemplo, los rayos ultravioleta. ¿Quién los retiene? La capa de ozono. Correcto, por eso ¿dónde está en la atmósfera? Regula la radiación solar. Profe, ¿qué más? Permite el vuelo. ¿El vuelo de qué? Vuelo de aves. Aves y aviones. ¿Por qué, profesor? Al ofrecerle resistencia. Claro, en este caso los aviones vuelan solamente porque la atmósfera los carga, los resiste. Necesitan solamente velocidad. Correcto. En todo caso, tendríamos esa parte. Ok, obviamente vamos a tener, permite el desarrollo de la agricultura, etcétera. Vamos a tener varios, ¿ya? Profe, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a hablar acerca de la estructura de la atmósfera. Profe, si hablamos de la estructura atmosférica, ¿qué nos dice o cómo se encuentra estructurada? La atmósfera se encuentra estructurada en capas, capas superpuestas, unas capas sobre otras capas, ¿correcto? Ahora, para poder determinar cuál es la estructura, se va a establecer bajo dos criterios. Uno, voy a tener por su composición.
¿Qué composición química? Profe, y 2 voy a tener por la variación. ¿Variación de qué? De la temperatura. Correcto. Estas dos son las principales porque hay otras formas, por su carga eléctrica también hay otros que lo clasifican. Profesor, por su composición química, ¿cuántas capas se presenta, profesor? Se van a presentar, en este caso, nos dice 2 capas. La miércoles, modo carnaval, está en todo el mundo. Vamos ya, ¿no? Muy bien. De acuerdo. A ver, de acuerdo a la variación de la temperatura, mejor dicho, a su composición química, presenta las siguientes capas. ¿Cuáles son? Una primera y una segunda. ¿Esta cómo se llama, profesor? Se llama homosfera. ¿Correcto? Homosfera. Ahí está la homosfera. Y de acuerdo a la variación, y la otra viene a ser la heterosfera. Voy a cambiar de color, ¿ya? En este caso nos dice que viene a ser la heterosfera. Heterosfera. En todo caso tenemos 2, homosfera y heterosfera. En cambio, de acuerdo a la variación de la temperatura, tenemos las siguientes capas. ¿Cuáles son? Vas a tener a la, claro que sí, troposfera. ¿Qué, profesor? Estratosfera. Muy bien, estratosfera. Y voy a tener a la mesosfera. Mesosfera. Termosfera. Termosfera. Y vas a tener a la exosfera. En tal sentido, de acuerdo a esto, se clasifica de esa manera. ¿Correcto? Profe, ¿qué vamos a ver? Vamos a analizar cada uno de ellos, ¿ya? Miren aquí, ¿ah? Ojo, jóvenes, no por gusto estoy haciendo esto, ¿ah? Miren acá. Todo lo que está en la homosfera lo vas a encontrar en estas 3 capas, porque corresponde. Ahora, todo lo que está en la heterosfera lo vas a encontrar en estas 2 capas. ¿Correcto? Listo, estamos. En tal sentido, solo vamos a hacer una corrida nada más. ¿De acuerdo? Claro, una buena corrida vamos a hacer. A ver, en ese sentido vamos a tener, claro, pues estamos corriendo nada más. También. Vamos, mira acá, enferma. A ver, en este caso, si hablamos desde esa parte, vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener en la homosfera. Primero, acá te voy a dar la parte genérica y allá lo vamos a trabajar de manera específica, ¿está bien? Ya, acá general nada más. Cosa que así vas mezclando tus datos nada más. ¿Ya? Vamos, mira aquí. Si hablamos de la homosfera, ¿qué te dice? Te dice que esto abarca. ¿Abarca de qué, profesor? Desde... Ah, ya, el perro era. Yo pensé que las estaban guapeando. Hasta los 80 kilómetros de altura, ¿correcto? Ya, profe, vamos a hacer desde acá, desde el nivel del mar hasta 80 kilómetros, nos está diciendo, de altitud. Esto de aquí representa, ¿qué cosa, profesor? El 10% de qué? Del volumen atmosférico. Volumen, quiere decir que esta es la capa más delgada. Correcto, es la capa más delgada. Vamos, esto de acá, a pesar de ser la capa más delgada, nos dice que representa. ¿Qué cosa representa?
el 99% de qué? De la masa atmosférica. Quiere decir que esta capa es la más pesada. Correcto. Masa. Casi todo el peso. Es la delgadita, pero es la más pesada. ¿Qué más nos dice? Nos dice que esta capa está compuesta. ¿Por qué, profesor? Compuesta por elementos. ¿Qué elementos, profe? Elementos pesados. Correcto, pesados. ¿A quiénes tenemos, profesor? Voy a tener en este caso como elementos pesados, en primer lugar, al nitrógeno y al oxígeno. Correcto. Esto de acá, de acuerdo a la variación de la temperatura, nos dice que representa o está representa por las tres primeras capas. ¿Cuáles son? Troposfera. Muy bien, troposfera. ¿Qué más, profesor? Estratosfera. Estratosfera. ¿Qué más, profe? Y mesosfera. Mesosfera. En tal sentido tendríamos eso. ¿Correcto? Troposfera, estratosfera, mesosfera. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, profe, de acuerdo a la variación o a su composición química, también vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener la siguiente capa. ¿Cuál es? La heterosfera. Esto completamos nada más. Abarca. ¿Abarca de qué? Abarca desde los 80 kilómetros. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta el fin. En este caso normalmente lo consideramos como los 1000 kilómetros en el Ecuador. ¿Correcto? Profe, ¿qué nos dice? Nos dice que esto de acá representa. ¿Representa qué? Representa el 90% de qué? Del volumen. Volumen de la atmósfera. Quiere decir que esta es la capa más gruesa, la que mayor espacio ocupa. ¿Qué más, profesor? Esto acá nos dice que representa. ¿Qué cosa representa? El 1% de qué? En este caso, de la masa atmosférica. Quiere decir, a pesar de ser la capa más gruesa, es la más liviana, porque el peso acá casi no se concentra. ¿Por qué, profesor? Esto está representada. ¿Por qué, profesor? Por elementos. Por elementos. ¿Qué, profesor? Elementos pesados. No, livianos. ¿Cuáles son, profesor? Hidrógeno y helio. Correcto, hidrógeno y helio. ¿Qué más? Esto de acuerdo a la variación de la temperatura nos dice que está representada por las dos últimas capas. En este caso, termósfera. ¿Y qué más, profesor? Y exosfera. Ah, ya, profe. En todo caso, vamos a tener eso. Correcto. Termósfera y exosfera. Ahora, profe, si nosotros hablamos, el punto límite que separa estas dos capas, ¿cómo se llama? Se llama, en este caso, turbopausa. ¿Qué es la turbopausa? La turbopausa es el punto límite que él va a separar a ambas capas. Correcto. En tal sentido tendríamos eso. Ya. Sí, su anís. Vamos, por la variación de la temperatura. Esa agua es rica, ¿sí o no? A ver, en tal sentido tenemos esa parte. ¿Qué vamos a tener? Mira, de acuerdo a la variación de la temperatura, en realidad solamente hay 4 capas, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Esto propiamente ya no pertenece a la atmósfera. Se le considera porque dentro de la composición química sí se considera el exósfero. Correcto, pero esto realmente ya no pertenece a la atmósfera. Correcto, por las propiedades que tiene, la exósfera va a entrar dentro de la heterosfera.
Correcto, por eso nada más estoy haciendo. En realidad la atmósfera, ¿dónde termina? Aquí. Correcto, en la termósfera. ¿Estamos? Ahí termina. Por eso propiamente ya no pertenece a la atmósfera. Vamos. Profe, empecemos con troposfera. Te dice que la troposfera abarca desde los 0 hasta ¿cuánto? Hasta los 12 o 18 kilómetros de altura. Correcto. ¿Cómo se llama su punto límite? Su punto límite se llama tropopausa. Correcto. Todo en realidad termina pausa. Estratopausa, mesopausa, termopausa, exopausa. Todo es pausa. Correcto. Oye, ¿qué estás hablando? Vamos a troposfera. ¿Qué significa troposfera? Troposfera viene de dos vocablos, ¿ya? Tropo, que significa cambio, y espaira, que significa que siempre es esfera. Correcto, esfera. Ahí está. Profesor, ¿qué significará? Esfera de cambio. Eso es lo que te dice que significa troposfera, esfera de cambio. Allá, profesor. Si nosotros hablamos de la troposfera, ¿por qué esfera de cambio? Porque esto nunca está quieta, nunca está estática, siempre está en constante cambio. Por eso a esto también se le dice como capa de las perturbaciones. De las perturbaciones. ¿Qué? Perturbaciones atmosféricas. ¿Cómo es eso, profe? No te entiendo. Fácil, mira, hijito. Ah, ya, ¿qué está pasando? Ya está lloviendo. Hace rato estaba nublado. Ahorita va a caer granizada. No lo sé. O sea, siempre está en constante cambio. Perturbada se le dice. ¿Correcto? Ahora, mira acá. Si es capa de las perturbaciones atmosféricas, aquí se desarrolla. ¿Qué cosa se desarrolla? La mayoría. La mayoría. ¿De qué? De los... Muy bien. ¿Qué fenómenos? Meteorológicos. Meteorológicos. Allá, profe. Como por ejemplo, ¿qué cosa? La lluvia, los rayos, los vientos, huracanes, tornados. Toda esa vaina se produce ahí. ¿Estamos? En tal sentido, desarrolla la mayoría de los fenómenos meteorológicos. ¿Qué más? Nos dice que esta es conocida como la capa. ¿Capa de qué? Capa del sonido. ¿Por qué? Porque el sonido acá se transmite de manera natural sin la necesidad de utilizar instrumentos. ¿Gracias a qué? Gracias a su densidad. Quiere decir que esta es la capa más densa de todas. Correcto. ¿Qué más? En acá se desarrolla, ¿qué cosa, profesor? Desarrolla la gradiente. ¿Qué gradiente? Gradiente adiabática. Adiabática de la temperatura. O gradiente térmica también le dice. ¿De qué trata esto? Es el descenso en 6 grados centígrados por cada kilómetro de ascenso. ¿Cómo, profe? O sea, mientras yo subo, la temperatura baja. Subes, la temperatura baja. Esa es la proporción. 6 por cada kilómetro. Si hay 6 por cada kilómetro, en la tropopausa nos dice que alcanza menos 56 grados centígrados. Arriba está totalmente congelada, te dice. Correcto. Vamos aquí. ¿Qué más, profesor? Vamos a tener que entre las latitudes 30 y 40 grados, tanto al norte como al sur, ¿qué cosas encuentro, profe? Aquí yo voy a encontrar a los famosos jet stream. ¿Qué es eso, profesor? Son llamados corrientes de chorro, porque son unos vientos que circulan de oeste a este a una velocidad de hasta 500 kilómetros. ¿Por qué, profesor? Por hora. 500 kilómetros por hora pueden desplazarse los jet stream. Profe, ¿qué más? Mira acá. Por la parte de la tropopausa, ¿qué cosa sucede, profesor? Se transportan los aviones comerciales, quiere decir aviones de pasajeros. ¿Por qué por la tropopausa? Porque a la tropopausa se le conoce como techo de los fenómenos meteorológicos. Quiere decir que hasta acá se puede dar lluvia, se puede dar rayos, se puede dar todo. ¿Por qué no puede ir por más abajo? Imagínate que estás yendo por más abajo, un rayazo te cae y fuiste. Correcto. Por eso siempre los aviones se elevan y por encima de las nubes se van.
Y esa viene a ser la tropopausa. Profe, en todo caso vamos a tener, por eso a la tropopausa se le dice eso. Ahora mira esto. Entre las alturas 3 y 4 kilómetros voy a encontrar una subcapa. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama peplo. ¿Peplo qué? Peplopausa. ¿Qué es la peplopausa? La peplopausa separa la atmósfera contaminada de la atmósfera limpia. Quiere decir, si nosotros hablamos de contaminación atmosférica, no todo está contaminado. La mayor contaminación se concentra en la parte baja. Ese límite viene a ser la peplopausa. Correcto, separa atmósfera contaminada, atmósfera limpia. Eso lo alcanza más o menos a los 3 o 4 kilómetros de altura. Por eso a los 3.000 o 4.000 metros ya la atmósfera se va cambiando su aspecto en contaminación. Por eso cuando tú te vas a partes altas dices, qué rico aire respiras, dices, ¿no? Aire puro todavía dices. Qué puro será, pero la cosa es que estás ahí, pues, me dejo entender. En tal sentido, peplopausa viene a ser ese punto límite. Aquí es donde se desarrolla el hombre. Aquí viene a ser ¿qué cosa? El desarrollo de todas las actividades humanas, ¿correcto? Ahí se encuentran la parte más pesada también, los elementos más pesados. Este de acá también se le conoce como la capa ¿de qué? La capa del clima y del tiempo meteorológico, ¿correcto? En tal sentido tenemos eso. Ya, profe, etcétera, etcétera. Datos. Pasemos a la siguiente capa, estratosfera. Abarca de 18 hasta ¿cuánto? 50 kilómetros de altura. Su capa límite, ¿cómo se llama? Se llama estratopausa. Correcto, estratopausa. Profe, ¿qué significa estratosfera? Nos dice que significa esfera. ¿Esfera de qué? Esfera de capas. Correcto, capas. Allá, profe, esfera de capas. ¿Qué características presenta, profesor? Va a presentar las siguientes características. A esta capa se le conoce como capa de las calmas. ¿Por qué, profesor? Calmas, porque aquí ya no hay perturbación atmosférica, o sea, no hay, ¿qué cosa, profe? Fenómenos meteorológicos. Ya, profe, si no hay fenómenos meteorológicos, ya no hay lluvias, ya no hay rayos, ya no hay vientos, ya no hay nada de eso. Por eso, por las partes más bajitas se van a transportar los aviones que supersónicos. Este nos dice que acá se transportan los aviones supersónicos. ¿Quiénes son? Aviones militares, correcto. Aviones militares. Profe, ¿qué vamos a tener? Esta capa nos dice que está, ¿qué cosa? Enrarecida. ¿Por qué, profe, enrarecida? Porque esta de acá hay poco. ¿Poco qué? Poco oxígeno. Hay escasez de oxígeno. Por eso por acá no hay pasajeros. Profesor, en acá se desarrolla, ¿qué cosa, profesor? La inversión. ¿Inversión qué? Inversión térmica. Térmica moderada. ¿Cómo, profe? No te entiendo. Mira aquí, se entiende que si yo obedezco a la gradiente adiabática, mientras yo suba más, ¿qué pasa con la temperatura? Baja más. Debe de bajar más. Pero no, acá sube. ¿A cuánto sube, profe? A menos 20 grados centígrados. De los menos 56 que tenía en la tropopausa, acá sube a los menos 20. Por eso se llama inversión térmica. De lo que estaba bajando, ahora se voltea y sube. Por eso nos dice que es inversión térmica. Ahora, ¿a qué se debe eso, profe? Eso se debe a que entre los kilómetros 24 y 30 kilómetros de altura voy a encontrar una subcapa aquí. ¿Cómo se llama? Esto se llama la ozonosfera. Profe, si hablamos de la ozonosfera, ¿qué es? Es la capa de ozono. Acá se va a encontrar la capa de ozono, que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos protege de los rayos ultravioleta. Correcto. ¿Cuántos hay? 3 tipos: ultravioleta A, ultravioleta B y el ultravioleta C. El ultravioleta A es favorable para la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque gracias a esto se sintetiza la vitamina D.
¿A través de qué se sintetiza, profesor? A través del bronceado. ¿Cómo, profe? No te entiendo. O sea, te vas a solear, pijito. Solo solearte, broncearse, la mayoría dice es que te quedes echado ahí, es esperándote 3 horas de calor. No, pues. Si tú te excedes de eso, en vez de... vas a terminar hasta las tapas. A ver, esto me lo van a comprobar los jovencitos, aunque ahora ya no, ahora la mayoría son de gras. Miren, como los grases tienen techo, ahora ya pues, mariconaditos no mayores. A ver, antes sí, pues se jugaba en losa. En losa. A ver, ¿qué sucede? Salías a las 7 de la mañana un sábado o un domingo a pelotear, volvías a las 2 de la tarde a almorzar. ¿Pero por qué? Habías peloteado todo el día. Pero como no había techo, ni miércoles, tú jugando te insolabas. Y cuando terminabas, llegabas a tu jato, en vez de tener hambre, te jateabas. ¿Por qué? Porque te quita en vez de cargarte de energía. Hasta las tapas te deja. Por eso, este bronceado no es que te quedes 5 horas al sol, solamente es una pasadita, ponle pues 10 minutos y eso también. Correcto, y mediante eso, ¿vas a qué? Vas a sintetizar vitamina D. Correcto. ¿Y para qué sirve la vitamina D? Claro, los huesos, pues si no estaríamos desparramados. Claro, se solidifican los huesos gracias a eso. En tal sentido, por eso el ozono le deja pasar, porque es bueno. Pero estos dos últimos ya no son tan buenas. La B, por ejemplo, te causa cáncer. Cáncer a la piel, cáncer a los ojos, catarata, presbicia, males. Profe, esto afortunadamente se queda también en la ozonosfera, se lo agarra la ozonosfera, casi todo. ¿Por qué casi? Es que hay filtración, porque esta capa de ozono está siendo dañada ¿por quién? Por los CFCs. ¿Qué cosas son? Clorofluorocarbonos. Eso está destruyendo la capa de ozono y están ingresando. Si cáncer te parecía algo aberrante, esto es más aberrante, el C. ¿Por qué? Porque desarrolla una mutación a nivel del ADN. Claro, o sea, acaba de alterar el sistema cromosomático. Cuando nosotros hablamos de los cromosomas, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? 46, ¿verdad? 23 pares se dice. Claro, son 23 pares, porque recuerden cuando se da el proceso de reproducción celular, básicamente cuando se genera un nuevo ser, para determinar los rasgos del ser humano, ¿quién aporta? El papá y la mamá. ¿Cuánto aporta? 23 el papá y 23 la mamá. Por eso sales así, pues, con esos rasgos, enterito. ¿Qué pasaría si faltara o se te excediera en cromosomas? Se altera todo. Por eso ahí te salen los distintos síndromes, pues síndrome de Down, la miércoles tenemos. Trisomía, síndrome de Down, ¿cuánto es? Trisomía 21, ¿no? Claro, trisomía 21 es, pues, no, claro. En el par 21 hay 3 cromosomas. Por eso es trisomía del par 21 también, y comúnmente lo conocen como Down. ¿Estamos? En tal sentido, vamos a tener eso. Esto te va a generar alteraciones a ese nivel. Correcto, a ese nivel. Profe, en todo caso, tengo eso. Correcto. Vamos, niño. Pasemos a la mesósfera. Esto abarca de 50 hasta ¿cuánto? 80 kilómetros de altura. Aquí, profesor, voy a tener su capa límite, se llama mesopausa. Correcto, mesopausa. Profe, la mesopausa o la mesosfera, ¿qué significa? Significa esfera. ¿Esfera qué? Esfera media. Correcto, esfera media. Profe, eso significa mesósfera. Ahora, ¿qué características tiene? Va a presentar las siguientes características. Primero, nos dice que esta es conocida como la capa. ¿Capa de qué? Capa del silencio. ¿Por qué, profesor, silencio? Porque aquí no hay ¿qué cosa? No hay densidad atmosférica. Y si no hay densidad, chicos, ¿qué sucede con el sonido? No se transmite. Correcto, no se puede transmitir acá el sonido. Así grites y grites, no vas a poder transmitir nada. Profe, este es peor que tu corazón. Es la capa más fría de todas. Profe, ¿cuánto? Menos 120, en otros textos 110. No hay problema, ¿ya? Pero es la más fría, 120 grados centígrados o 110 grados centígrados. Nos dice que aquí se desarrolla. ¿Qué cosa se desarrolla?
un fenómeno meteorológico. ¿Cómo se llama? Se llama nubes. ¿Nubes qué? Nubes noctilucentes o también llamado luminiscentes. Correcto, noctilucentes o luminiscentes. ¿Qué más, profesor? Aquí está. ¿Qué cosa, profesor? Total. Totalmente. ¿Qué cosa, profesor? Totalmente enrarecida. Enrarecida. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay. ¿Qué cosa no hay? Oxígeno, niño. Manancancho. Correcto, tucuru. A ver, profe, aquí que encontramos una subcapa llamada sodiosfera. Y la sodiosfera es ese color azul que vemos cuando el cielo está despejado. Si estás viendo esa capa, vapor de sodio, netamente. En tal sentido, tendríamos eso. Profe, vamos a hablar acerca de la termósfera. Abarca desde los 80 hasta los 1000 kilómetros. Correcto, este es el techo netamente de la atmósfera. Ahí termina. Aquí, profesor, su capa límite se llama termo. ¿Termo qué? Termopausa. Correcto, termopausa. ¿Qué significa termósfera? Termósfera significa esfera de ¿qué? Esfera de calor. Correcto, esfera de calor. Allá, profe. ¿Qué características va a presentar la termósfera? Primero, esta de acá nos dice que es la capa. Muy bien, ¿más qué cosa? Más caliente. ¿Correcto? Es la más caliente. Profe, ¿cuánto alcanza? 1500 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en acá voy a encontrar a la ionosfera. Correcto, la ionosfera. ¿Qué cosa es la ionosfera? Básicamente es una subcapa. Aquí está la ionosfera. La ionosfera está cargado eléctricamente. Está constituido por dos subcapas. ¿Cuáles son? Vas a tener a la capa de Kennedy, Geabicidi, ahí está. Y la capa de Appleton, ¿correcto? Appleton. Allá, profe. Appleton. En tal sentido, Kennedy y Appleton. Estamos. A Kennedy también le dicen capa E y Appleton F2. Correcto. E y F2. Profe, a esta de acá, se le conoce como capa de ¿qué? Capa de las telecomunicaciones. De las telecomunicaciones. ¿Por qué, profesor, capa de las telecomunicaciones? Porque estos te van a reflejar longitudes de onda corta y onda larga dentro de la comunicación electromagnética. Como, profe, mira acá. Yo tengo esta parte en la costa y bueno, ahí estoy en la selva. ¿Correcto? Mira, desde la costa yo voy a lanzar una señal. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Televisión o quieres radio? Ya, tele, listo. ¿Quieres ver el mejor programa del Perú? Esto es guerra, listo. En tal caso, profesor, de ahí se lanza una señal. ¿A dónde? A Appleton. Y de Appleton, ¿qué pasa, profesor? Refleja y se recepciona. Profe, en todo caso, Appleton, ¿qué refleja? Refleja señales de ¿qué? Señales de imagen, televisión y teléfono. ¿Correcto? Teléfono. En cambio, Kennedy Geabicidi, radio, señales de sonido. Correcto, onda corta y onda larga. ¿Quieres escuchar radio? Lanzas a Kennedy y refleja. ¿Quieres ver tele? Lanzas. ¿Quieres llamar? Lanzas a Appleton. Correcto, en tal sentido, por eso se llama capa de las telecomunicaciones. Correcto. Profe, si hablamos desde esa base, ¿qué tenemos? Tenemos que esta capa también es conocida o acá se volatilizan. ¿Qué cosa, profesor? Los meteoros. Meteoros. ¿Cómo, profe? No te entiendo. Mira aquí. Nosotros entendemos que esto es la Tierra. Fuera de la Tierra hay grupos de rocas, pedazos de rocas, correcto, son llamados meteoroides. Estos meteoroides ingresan a la atmósfera por gravedad, caen y llegan acá a la ionosfera.
Y en la ionosfera, chicos, ese pedazo de roca, ¿qué le sucede, profesor? Simplemente se empieza a incinerar. Quiere decir, se empieza a quemar. Y nosotros vemos eso como ¿qué? Como una estrella fugaz o una lluvia de estrellas. Correcto. Por eso acá se incinera, se volatilizan, nos dice. Los meteoros se descomponen, se rompen, se fragmentan, se queman. Al Paquitay, claro, pe. Oye, mira acá, medio raro, ¿no? Por eso yo te digo, es que a veces ustedes van y miran en la noche el cielo y de casualidad observas una estrella fugaz. Y si estás con tu tóxico o tu tóxica, mi amor, mira una estrella fugaz. ¿Qué dices? Pide un deseo. A veces ya ni se dicen ya, inconscientemente piden su deseo. Que nunca nos separemos, mi amor, dices todavía. Pero así le dices, a la semana estás terminando peleando. Claro, profe, lo paradójico es, ¿a qué le estás pidiendo un deseo? A un pedazo de piedra. Claro. A piedra voladora, ya, listo. Estamos, en todo caso, vamos a tener. Sí, pues tu deseo se va, ya sabes a dónde. En tal sentido, tenemos esa parte, profe, que antirromántico. Allá, claro que sí. Vamos a volatilización. Mira acá también qué pasa. Aquí se desarrolla, ¿qué cosa? Un fenómeno meteorológico llamado auroras. Auroras, ¿qué? Auroras polares, nada más. Solo se dice polar. ¿Por qué? Porque dependiendo dónde se dé, mira, si es en el norte o es en el sur. Si es en el norte se llama boreal, si es en el sur se llama aurora austral. ¿Cómo se desarrolla esto? Mira, fácil, ¿ah? Esto de acá que tú ves es el viento solar. Correcto, este viento solar está electrificado, está cargado eléctricamente. Esto de acá es la ionosfera. Correcto, también que está cargada eléctricamente. Mira qué sucede, ¿ah? Cuando este viento solar, nuestro campo magnético lo desvía, no todo se desvía. A veces un poquito de ese viento ingresa por ese huequito o por este huequito. Correcto, o sea, entra por esa parte. Es un vacío, pues. Ingresa, lo rodea y ¡fum! Se mete, lo rodea y se mete. Cuando se mete ese viento solar, choca con la ionosfera. Y como la ionosfera también está cargado eléctricamente, y esto también es carga eléctrica, imagínate que choques dos cables. ¿Qué sale? Chispas. Esas chispas, desde aquí de los polos, se van a observar como luces multicolores llamadas auroras. Por eso solamente en los polos puedes observar eso. Correcto, porque es el único vacío que hay. Acá tienes tu campo magnético. ¿Me dejo entender? Por eso no hay aurora ecuatorial. Es como si yo te dijera, acá está mi brazo, este sería el campo magnético. Viene el viento solar, choca, lo bordea y me choca acá. Choca y me choca acá. ¿A dónde? Hacia los polos. ¿Me dejo entender? Por eso, como esto está electrificado y esto también es electrificado, cortocircuito. Sí, y ese cortocircuito se ve como luces multicolores. Nada más. En tal sentido, jóvenes, tenemos eso. Ahora, aquí también, esto es un fenómeno. Mira, por eso yo estaba aclarando. Y hay una pregunta de examen de admisión. No sé si lo vi en examen de admisión o en la pre. Preguntaba, ¿cuál de los siguientes fenómenos meteorológicos no se producen en la troposfera? En realidad toditos o la mayoría de ellos se producen. Los únicos que no se producen son dos. Vas a tener a las nubes noctilucentes y las auroras polares. ¿Dónde están las nubes? En la mesósfera. ¿Y dónde está la aurora? En la termósfera. Toditito el resto sí acá. Por eso yo te dije acá, mira, se desarrolla la mayoría, no todo. Por eso hay algunos textos que te dicen todos los fenómenos meteorológicos. Eso es mal. ¿Está bien? La mayoría. La mayoría. Son dos que salen de acá. ¿Qué tipo de fenómenos son? Los fenómenos que son acá vienen a ser fenómenos visuales, lumínicos también si quieres llamarlo. Correcto.
Vamos. Profe, si hablamos desde esa parte tendríamos auroras polares. ¿Qué más? Mira esto. Profe, nos dice que acá se establecen, ¿quién es profesor? Se establecen las estaciones espaciales y los satélites artificiales. Claro, aquí vamos a tener, mira acá, si nosotros vemos, ahí vamos a tener ¿qué cosa? Un satélite, el cual te van a poder estar observando desde esa parte, ahí, para abajo. Correcto, ahí están las estaciones espaciales, los satélites artificiales. Pasemos a la última capa, niño. Vamos a tener que esto alcanza una altura de 60.000 kilómetros. Esta su capa límite se llama exopausa. Ahí está, profesor. Exósfera significa esfera externa. ¿Estas qué características va a tener? Primero, nos dice, también se le conoce como protonosfera. Protonosfera. También le dicen magnetosfera. Magnetosfera. Allá, profe, también le dicen anillos. ¿De quién? Anillos de Van Allen. Van Allen. Allá, profesor Van Allen. O simplemente esta vaina es el campo magnético de la Tierra. Magnético terrestre. Claro. O sea, básicamente la exósfera es el campo magnético nada más. ¿El campo magnético de qué está constituido? Dos clases de anillos, anillos internos y anillos externos. Los anillos internos son protones, los anillos externos son electrones. ¿Esto de qué nos protege? Del viento solar. Correcto. Por eso es que no tiene tiene bastante importancia, ¿no? O sea, no tienes más cosas que hablar de esto. Su función más importante del campo magnético, ¿qué es? Te acabo de decir, ¿qué es? Protección del viento solar. Correcto. Casi todo, por eso esto prácticamente en algunos textos tú vas a encontrar, de toda la radiación solar, el 70% es desviado por el campo magnético. Y solo el 30% ingresa. Otros hablan de 27, por eso 70-30 normalmente trabaja. En tal sentido tenemos eso. Ahí está, niñito. Ahora mira acá. De acuerdo a la composición química, ¿en qué capa se encuentra la sodiosfera? Claro que sí. No, pues. Composición química. ¿Dónde? Obosfera. ¿Se entiende? Por eso yo te dije, tú solamente jala todo lo que hay acá para acá. Y viceversa. Claro, una jaladita le vas a dar. De acuerdo a la variación de la temperatura, ¿en qué capa se encuentra la ozonosfera? Temperatura. Claro. ¿En qué capa se encuentran las nubes noctilucentes? Claro, de manera directa mesósfera. ¿Se entiende? Estamos, por eso, de allá jalas todo. Nada más. Correcto, esta línea de acá es la que por esta hay tape 80 kilómetros. Acá termina 80, listo, para abajo. O para arriba. ¿Correcto? Listo, nada más. Vamos, chicos. En este caso, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a salir.